Para determinar las deformaciones específicas es necesario considerar la cinemática de la placa y sobre todo la condición de axial simetría que tenemos impuesta. Y el hecho de que solamente existen derivadas de los desplazamientos verticales con respecto a R, debido a que a lo largo de θ, es decir, cuando varía el ángulo θ, básicamente no varía nada. Una de las consecuencias de esa axial simetría es que cualquier punto que se encuentra sobre un radio de la placa, en el estado deformado, tiene que mantenerse sobre ese radio, porque de lo contrario violaría ese principio de axial simetría. En términos de relaciones de los desplazamientos, o sea, cuáles son los desplazamientos horizontales que se pueden experimentar fuera del plano medio de la placa, vamos a definir un desplazamiento U que está asociado con la coordenada R. Y no va a haber ningún desplazamiento asociado con la coordenada θ debido a la condición de axial simetría, lo que mencionamos antes. Si un punto que se encuentra sobre el radio de la placa, por ejemplo, este punto que tenemos aquí, al desplazarse, tiene que desplazarse sobre ese mismo radio, por ejemplo, al venir acá, entonces el único desplazamiento posible es el desplazamiento sobre el radio de la placa y a ese desplazamiento lo llamamos U. La relación entre U y Z y la derivada de la flecha respecto de R es la misma que teníamos o es similar a la que teníamos en el caso de la placa rectangular. U es igual a menos Z por la derivada de W respecto de R. La única diferencia es que ahora estamos derivando respecto de R. Desde ese punto de vista podemos ya resolver la deformación específica en la dirección radial, epsilon r, debido a que epsilon r va a ser igual a du a dr, es decir, va a ser la derivada respecto de r de esto que tenemos aquí, y por lo tanto epsilon r va a ser igual a menos z por la derivada segunda de w respecto de r dos veces. Con lo cual obtenemos de manera directa y básicamente muy análoga a lo que hicimos en la placa rectangular, una de las dos deformaciones específicas. Cuando vamos a calcular la otra deformación específica, epsilon θ, tenemos que hacer algunas consideraciones de cinemática. ¿Qué es epsilon θ? Epsilon θ es el elongamiento en la dirección de la coordenada θ, es decir, a lo largo de una tangente a cualquiera de los círculos que se pueden plantear dentro de la placa. Y a priori uno puede pensar que por la condición de axial simetría no va a haber ninguna elongación o acortamiento en esa dirección, pero eso no es así, o mejor dicho, es así solamente en el plano medio de la placa, pero no es así cuando estamos por encima o por debajo de ese plano medio. Y eso se debe a que se produce lo que se muestra en esta figura. Y está relacionado con el desplazamiento U, y eso es una particularidad de la placa circular. ¿Qué sucede? Vamos a considerar que tenemos este punto y este punto, dos puntos a una distancia R antes de aplicar las cargas y que se deforme la placa. Y que la distancia angular entre esos dos puntos azules es un delta θ. Por lo tanto, la longitud inicial de este segmento, que tenemos aquí, el celeste, es L, y SL se puede calcular como delta θ multiplicado por el R, que es esta distancia desde aquí hasta aquí. Esa distancia es lo que hemos llamado aquí R. Cuando se aplican las cargas, se produce un desplazamiento U
que es el que ya habíamos visto anteriormente, este desplazamiento U. Por lo tanto, el punto que teníamos aquí viene a parar aquí, y este otro punto viene a parar a esta otra posición. Sin violar el principio de axial simetría, porque se mantuvieron siempre sobre los radios, pero se alejaron un poco respecto del centro de axial simetría, que es el punto verde que señalamos acá. ¿Cuánto se alejan? Se alejan una distancia U, que es el desplazamiento en la otra dirección. Como resultado de eso, el segmento ahora es más largo. En lugar de medir L, mide L más delta L, cuando U es positivo, es decir, cuando se aleja del centro de la placa. ¿Cuánto vale ese delta L? Ese delta L es igual a el ángulo subtendido delta tita multiplicado por esta distancia U que tenemos aquí. Por lo tanto, tenemos un segmento que antes de deformarse medía delta tita por R y que luego de deformarse mide un poco más, y ese poco más, que es delta L, es delta tita por U. Eso da origen a una deformación específica, porque un segmento se estira o se podría cortar también. Si U fuese, en lugar de ir hacia afuera del centro, fuese hacia adentro, es decir, tuviese un valor negativo, lo cual puede suceder, en ese caso se acortaría. Lo importante es que en la dirección tangencial del ángulo tita también hay elongaciones y acortamientos, lo cual da origen a la deformación específica. Y la deformación específica es, por definición, para pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones, la variación de longitud dividido la longitud inicial. La variación de longitud es delta L, que vale delta tita por U, y la longitud inicial es L, que es delta tita por R. Claramente los delta tita se van a simplificar y nos va a quedar que la deformación en la dirección tita, epsilon tita, es igual a U dividido R. Y aquí aparece una novedad, porque en el caso de epsilon R se sigue la misma regla de decir es la derivada del desplazamiento respecto a la misma coordenada, todo en la misma dirección, que es la radial. Y el hecho de que la deformación específica se obtiene como la derivada primera de un desplazamiento. En epsilon tita para la placa circular axial simétrica, su definición no tiene que ver con una derivada, sino que es el cociente entre el desplazamiento en la dirección radial, es decir, es el desplazamiento en la otra dirección, dividido la distancia que se encuentra el punto respecto al centro de la placa. Si lo queremos relacionar con una derivada, podemos hacerlo, por supuesto. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque U es igual a menos z por dw ADR. Por lo tanto, reemplazando U por menos z por dw ADR, vamos a encontrar epsilon tita igual a menos z sobre R por dw ADR. Junto con la otra que habíamos obtenido antes, epsilon r menos z derivada segunda de w respecto de r dos veces, tenemos las dos deformaciones específicas que estábamos buscando, con la particularidad de que epsilon tita depende de una derivada primera de la elástica respecto de r, mientras que epsilon r depende de la derivada segunda. En resumen, estas son las expresiones para las dos deformaciones específicas, epsilon r y epsilon tita. El paso siguiente consiste en aplicar la relación constitutiva, que es la misma matriz constitutiva de tensiones planas, cambiando simplemente x por r e y por tita. Y se obtienen entonces estas expresiones que tenemos aquí. Son las clásicas expresiones que relacionan tensiones y deformaciones para el caso de tensiones planas,
solamente que hemos cambiado las variables poniendo r y θ en lugar de donde teníamos x e y. Y si introducimos aquí en epsilon r esta expresión, aquí y aquí, y donde dice epsilon θ ponemos esta otra expresión que tenemos aquí, arribamos a estas fórmulas, estas expresiones que nos dan las tensiones, sigma r y sigma θ, en función de derivadas de la elástica. Y como siempre, las tensiones varían linealmente con el espesor de la placa. Es decir, es parecido a lo que teníamos en la placa rectangular. En ese sentido es igual, la variación es lineal. La diferencia está en que aquí tenemos derivadas segundas solamente en el caso de cuando derivamos respecto de r. Derivada segunda respecto de r dos veces, derivada segunda respecto de r dos veces. Cuando estamos hablando de la componente tangencial θ, lo que tenemos es dw a dr dividido r, lo cual es homogéneo en términos de unidades. Luego, siguiendo un camino paralelo a lo que hicimos en el caso de la placa rectangular, que en ese sentido no cambia nada, si tomamos una distribución de tensiones que es de este tipo, que es lo que marcan estas dos leyes, y la integramos en el espesor de la placa, vamos a encontrar los esfuerzos internos, como por ejemplo esta expresión para mr. Tendremos que integrar sigma r por diferencial de z por 1, como hicimos en la placa rectangular. Eso nos da el diferencial de fuerza. Al multiplicarlo por z, tenemos aquí a una altura el diferencial de fuerza, lo multiplicamos por esta altura z, nos da un diferencial de momento. Es decir que todo esto que tenemos aquí es un diferencial de momento mr. Y al integrarlo entre menos h sobre 2 y más h sobre 2, es decir, entre las dos caras límite del espesor de la placa, obtenemos mr. Esa integral tiene toda una gran cantidad de posiciones en las cuales toda esta constante que tenemos aquí, y lo único que queda para ser integrado es z cuadrado diferencial de z. Este z que está acá no va, es solamente el z cuadrado que tenemos aquí adentro. El resultado de esa integral es completamente análogo en términos formales a lo que obtuvimos para la placa rectangular. Por lo tanto, las expresiones finales, no tiene sentido volver a repasar todas las integrales, la definición de la rigidez de la placa n, eso se puede repasar cuando lo vimos en la placa rectangular. Y lo que se obtendrá entonces es la expresión para mr en función de las derivadas de w respecto de r, con la particularidad de que no son las dos derivadas segundas, sino que cuando se trata de la componente tangencial aparece una derivada primera dividido r. Y de esa manera obtenemos las expresiones que relacionan los dos momentos, el radial y el tangencial, que son estos momentos que habíamos señalado aquí. Esto que está aquí es el momento radial, este otro que está aquí es el momento tangencial. Y por razones de axial simetría, se encuentra que mr θ, lo que podría ser el torsor, es igual a 0. Por lo tanto, no hay torsión en la placa circular axial simétrica, debido a que violaría el principio de axial simetría en la distribución de las tensiones tangenciales que integradas dan los momentos torsores que se llamarían mr θ, pero valen solamente valen 0. Por lo tanto, lo que vamos a tener como esfuerzos internos son estos dos momentos y tendremos además el corte QR, el corte que tenemos aquí, esto es la carga externa. Como esfuerzo interno tenemos el Q sub R como el otro esfuerzo que habría que determinar. Para obtener la expresión de QR vamos a plantear el equilibrio interno. Y de esa manera vamos a obtener
relaciones entre los esfuerzos internos, de la misma manera que lo habíamos obtenido para la placa rectangular, pero ahora particularizados en términos de MR, Mθ y Q sub R. Vamos a escribir cada vez que planteamos el equilibrio interno, dibujamos el elemento infinitesimal, que en este caso no es rectangular, y esta es una situación importante, en términos de los esfuerzos internos con sus incrementos. Entonces, por ejemplo, tenemos donde la coordenada de R vale R precisamente, tenemos M sub R, y a una distancia diferencial de R, siendo diferencial de R esta longitud, es decir, lo que mide en este sentido esta figura, desde este punto hasta este punto, eso es claramente el diferencial de R, se produce un incremento que es derivada de MR respecto de R por diferencial de R. Por lo tanto, el vector momento total del otro lado es MR, el mismo que teníamos en R, más ese incremento. Sin embargo, cuando analizamos el momento M sub θ, no puede haber incremento. El momento M sub θ en esta cara tiene que ser igual al momento M sub θ en esta cara, porque si sufriera un incremento, violaría el principio de axial simetría. El principio de axial simetría dice que en este radio y en este otro radio no puede haber valores diferentes, no puede haber cambios de tensiones y en este caso del momento completo. Por lo tanto, Mθ no tiene incremento y esa es la razón por la que se lo he escrito de esa manera. Y por último tenemos el corte, Q sub R, que también al pasar a un diferencial de R más allá, hacia afuera de la placa, fuera del centro de la placa, tiene un incremento que es derivada de QR respecto de R por diferencial de R. Aquí hay dos cuestiones que son muy importantes, que surgen del hecho de que el elemento infinitesimal no es cuadrado y que hay que tener presente al momento de plantear el equilibrio. Además de tener presente, como siempre se ha dicho, que el equilibrio se plantea en términos de fuerzas y que todos estos esfuerzos que estamos viendo aquí, MR, Mθ y Q sub R, son esfuerzos por unidad de longitud. Los momentos son momentos por unidad de longitud, el corte es fuerza por unidad de longitud. Y que para plantear el equilibrio, primero tenemos que convertirlo en fuerza o momento, es decir, en una entidad vectorial, y para eso hay que multiplicarlo por una longitud. Y ahí es donde cobra importancia el hecho de que el elemento diferencial no es rectangular. Si miramos en planta este elemento, vamos a ver que tiene esta forma. Podemos asemejarlo a un trapecio. Y uno de los lados, el lado más cercano al radio, es decir, este lado que tenemos aquí, es este, y el otro lado, que es el que está a R más dr, que es este, tienen una longitud diferente. ¿Qué tan diferente es esa longitud? Es igual a el diferencial de θ con el que estamos analizando el problema, es decir, es igual a este diferencial de θ, multiplicado por el diferencial de R que tenemos aquí. Esa es la diferencia de longitud entre uno y el otro. Y eso lo tenemos que tener presente cada vez que hagamos los equilibrios de momento. Por ejemplo, cuando vayamos a considerar el momento MR, tenemos que considerar el hecho de que de este lado ese MR va multiplicado por una longitud R de θ y del otro lado el momento MR, es decir, todo este momento en realidad va multiplicado por una longitud un poco mayor. La diferencia uno la puede ver de esta manera.
trazo desde este punto una paralela a este otro lado, esta sería la diferencia de longitud. Y esa diferencia de longitud que tenemos ahí es igual a diferencial de R por diferencial de θ. ¿Por qué? Porque es lo que mide este segmento desde aquí hasta aquí, que es diferencial de R, esto que está aquí, por este ángulo que coincide con diferencial de θ. Eso lo debemos tener absolutamente presente. La otra cuestión que tenemos que tener presente es que aunque los mθ, como mencionamos anteriormente, no sufren incremento, sin embargo, como vectores, no son el mismo vector uno y el otro. Si nosotros estuviésemos planteando en el elemento rectangular que de un lado y del otro el momento flector es igual y no sufre incremento, esos dos vectores se cancelarían directamente. ¿Por qué? Porque son paralelos y se multiplican por la misma longitud. Sin embargo, en este caso, y vamos a volver a dibujar lo mismo que habíamos dibujado aquí arriba, ahora lo dibujamos aquí abajo. Otra vez dibujamos en planta este elemento, ahora lo voy a hacer un poco más largo para exagerar lo que quiero mostrar. Lo que veo es que de este lado tengo mθ y del otro lado también tengo mθ que va para el otro lado, en realidad, o sea, apunta para el otro lado. Y no hay un incremento, pero como vectores no son el mismo vector. Cuando nosotros queremos calcular la resultante de un sistema de vectores, podemos aplicar, por ejemplo, la regla del paralelogramo. Y entonces ponemos el primer vector, así, y a continuación de ese dibujamos el otro vector. Y la resultante de estos dos vectores no es nula en este caso, sino que es un vector así, que es la resultante de estos dos, por el hecho de que es una placa circular. Los dos vectores no son paralelos. Considerando que estos dos vectores que tenemos aquí son iguales a mθ, que es por unidad de longitud, multiplicado por diferencial de R, es ese vector, vamos a llegar a la conclusión de que la resultante, que es este vector azul, es igual a mθ, se puede hacer geométricamente, por diferencial de R y por diferencial de θ. Estas cuestiones que estamos planteando aquí las vamos a ver inmediatamente ahora cuando planteemos básicamente este equilibrio en términos de, por ejemplo, de momentos. Lo mismo sucede, obviamente, cuando estamos estamos calculando la resultante de, por ejemplo, la fuerza de corte. Hay que considerar en cuál de las caras está actuando esa resultante. Bien, vamos a plantear entonces una sumatoria de momentos respecto a una línea que pasa a una distancia r más de r, es decir, es como si estuviésemos tomando momentos respecto a esta línea o a esta línea, que es esta. ¿Está bien? Pasa por aquí y estamos tomando momentos respecto a esa línea. Y la sumatoria de momentos tiene que valer, obviamente, 0. Comenzamos entonces. Vamos a tomar el momento del corte Q sub R. Este otro que está del otro lado, como está en la misma línea en la cual tomamos momento, no va a producir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Q sub R, que es el corte por unidad de longitud, multiplicado por la longitud en la que actúa, que es R de θ, es decir, es esta longitud que tenemos aquí, eso es igual a R por d θ, y va
al tomar momento hay que multiplicarlo por diferencial de R, que es la distancia a la que está de la línea roja, por dr. Luego tenemos esta expresión que está aquí, que está un poco compactada, y vamos a explicar qué es. Este es el equilibrio de los momentos MR, y son los que tenemos aquí. Tenemos el momento MR que está más cerca del centro, actúa sobre esta longitud. El momento que está del otro lado, que es este MR, actúa sobre toda esta longitud. La diferencia, en términos de equilibrio, porque son opuestos, es MR multiplicado por este segmentito que tenemos aquí. Ese segmentito es dr de θ. Por lo tanto, el término este de equilibrio solamente del MR, no del incremento, es MR multiplicado por el segmento rojo, que es dr por dθ, que vimos anteriormente. Con eso ya tomamos el caso del MR de este lado y el del otro lado, pero todavía nos estaría faltando considerar la parte de el incremento de MR. Y ese incremento actúa en toda esta longitud, es decir, en este ancho, y vale el valor del incremento, que es esto que está acá, que es derivada de MR respecto de R multiplicada por diferencial de R, eso es el incremento de momento, multiplicado por la longitud en la que actúa, que es esto, y eso es R más dr, que es la distancia del centro a la que está este borde, multiplicado por dθ para convertirlo en una longitud. Y por último, nos queda la contribución de mθ, que es esto que habíamos visto aquí. La contribución de mθ es este vector que ya explicamos, este vector celeste que ya explicamos previamente por qué surge. El hecho de que aunque mθ no sufre un incremento, lo que sí sufre es un cambio de dirección. Se va inclinando con los radios y por lo tanto termina generando una resultante entre ambos que es igual a lo que vimos aquí, mθ por dr por dθ. El resto, puede haber otros elementos, por ejemplo, podemos tomar el momento de la carga distribuida QR, pero eso termina dando un diferencial de orden superior, porque tendríamos que multiplicar por a Q de R por R de θ por dr sobre 2 y nos queda un diferencial más, así que por eso no lo escribimos directamente. Quedan entonces todas estas fuerzas y eso lo tenemos que igualar a 0. Como siempre, vamos a terminar descubriendo aquí que tenemos dr de θ, aquí tenemos dr y aquí tenemos de θ, y obsérvese que también aquí aparece un diferencial de orden superior que se va a eliminar. Si nosotros cuando hacemos el producto de este diferencial de R por este diferencial de R por este de θ, eso da un diferencial de orden superior. Por lo tanto, este de R hay que eliminarlo. Y nos va a terminar quedando, entonces, este de R por este de θ. Acá volvemos a tener de R por de θ. Vamos a simplificarlos, todos esos. Y nos va a quedar en limpio lo que tenemos aquí. QR por R del primer término, menos MR del segundo, DMR a DR por R, más mθ igual a 0. Vamos a despejar de aquí Q sub R y vamos a obtener esta expresión que es exactamente lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? O sea, queríamos encontrar una expresión de Q sub R del esfuerzo interno de corte en función de los otros dos, que son los momentos. Y nos queda una expresión que no es necesariamente en términos de derivadas en todos los términos, sino que tenemos una que depende de la diferencia entre mr y mθ dividido r,
más otro término que sí es la derivada de mr respecto de r. Si tenemos en cuenta las expresiones de mr y mθ en función de las derivadas de w respecto de r que habíamos encontrado previamente, podemos reemplazar en esta expresión y vamos a llegar, después de trabajar un poco algebraicamente, a esta expresión de Q sub R en función de derivadas terceras, derivadas segundas, derivadas primeras. Pero siempre la derivada máxima es la tercera, que era básicamente lo que también habíamos encontrado en la placa rectangular, que los cortes dependían de derivadas terceras. Para finalizar con el tema de la placa circular axial simétrica, vamos a ver un ejemplo. Un caso muy simple, pero que representa muchas situaciones bastante reales en ingeniería civil, que es una placa circular de radio R mayúscula, con una carga Q uniformemente distribuida, es decir, una carga constante, de una cierta cantidad de kilonewton por metro cuadrado, por ejemplo, y empotrada en todos los bordes. Es decir, que si hacemos un corte de la placa, vamos a tener una situación como esta. Esta es la elástica. Tenemos arriba aplicada una carga Q. La flecha se mide como W, es decir, esto es lo que habíamos encontrado como lo que llamábamos la elástica, que era W de R, y de la cual ya habíamos obtenido una expresión general por integración, como habíamos hecho anteriormente. La variable con la cual estamos trabajando es R general, que varía desde 0 hasta el valor máximo, que es el radio R genérico de esta placa circular. La ecuación que habíamos obtenido por integración de la ecuación diferencial tenía, como recordarán, 4 constantes a determinar, C1, C2, C3 y C4. Y habíamos mencionado que esas constantes se iban a determinar en función de las condiciones de contorno y de las condiciones generales que tuviera el problema. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a considerar, para empezar ya a dar valor a algunas constantes, una cuestión de suma importancia, y es que en R igual a 0, es decir, aquí tenemos, este es el punto en el que R vale 0, hay material de placa, la placa no tiene un hueco ahí, pero cuando vamos a la expresión general, en la que nos da W de R, que es la solución de la ecuación diferencial, vemos que tenemos dos términos en los que participa el logaritmo natural de R. El logaritmo natural de R no está definido en R igual a 0. Hay una singularidad. Por lo tanto, ya de movida aplicamos las condiciones a dos constantes, a C1 y a C3, y tenemos, no es que eliminamos los términos, sino que en función de esa singularidad ya asignamos valores a dos de esas constantes, C1 igual a C3 igual a 0. Y nos queda definir solamente las otras dos variables que restan, que son C sub 2 y C sub 4. Y además, obviamente, estos términos desaparecen. Con lo cual, la expresión de W de R queda simplificada y depende solamente, o tiene solamente tres términos. Q por R cuarta sobre 64N, C2 por R cuadrado y C4. Y nos quedan, como dijimos, estas dos constantes a definir. Con lo cual, tendremos que aplicar dos condiciones de contorno más. Como para aplicar esas condiciones vamos a necesitar calcular, alguna de esas condiciones se va a aplicar en términos de la derivada. Hacemos la derivada de esta expresión, no lo hacemos en la general para no trabajar de gusto, porque ya en la particular, que es la que representa este problema, ya tenemos estos tres términos, y entonces hacemos la derivada de W respecto de R. En el primer término tenemos 4 por R cubo, el 4 y el 64 terminan en el 16. El segundo término es la derivada de R cuadrado, es 2 por R por C, y C4 desaparece.
Es decir, que eso lo que nos dice, en definitiva, es que vamos a tener que, en términos de derivada, vamos a poder definir una sola de esas constantes, ¿no? Porque si planteamos algo en términos de la derivada, con C4 no vamos a poder hacer nada porque la derivada no tiene a la constante de integración C4. Veamos entonces cómo aplicar las condiciones de contorno y obtener la solución completa sin ninguna constante, es decir, una solución que nos permita obtener valores de la elástica para cualquier radio R. Volvemos a poner aquí lo que obtuvimos previamente, la expresión general W de R y de su derivada, en las cuales todavía nos queda por definir las constantes C2 y C4, y en la derivada tenemos solamente C2. Por lo tanto, necesitamos plantear dos condiciones de contorno. Y esas dos condiciones son bastante simples y tienen que ver una con la elástica directamente y la otra con la derivada. Y ambas se aplican en el borde externo de la placa que está empotrado. La primera condición en términos del desplazamiento vertical es que en R mayúscula, en R igual a R mayúscula, W tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene el apoyo y no puede haber descenso. El empotramiento es un apoyo. Es decir, esa es una de las dos condiciones. Pero al mismo tiempo tenemos que en el mismo lugar, es decir, en R mayúscula, la tangente, es lo mismo de este lado porque es axial simétrica, la tangente tiene que ser 0. ¿Cómo se expresa la tangente igual a 0? Se expresa de la manera diciendo que la derivada de W respecto de R en R mayúscula, es decir, en el borde externo, vale 0. Por una cuestión de simplicidad, como en la ecuación de la derivada tenemos una sola constante, nos conviene aplicar primero la condición de derivada nula en R minúscula igual a R mayúscula, porque de esa manera vamos a despejar directamente eso. Lo que tenemos que hacer es, en esta expresión general, donde dice R minúscula, poner R mayúscula, que es un valor constante. R minúscula es la variable, R mayúscula es el valor constante, por lo tanto hacemos ese reemplazo. Tenemos que despejar C2 y despejamos C sub 2 de esta expresión y nos dice que C sub 2 es igual a menos Q sobre 32n por R cuadrado, que es una constante obviamente porque R es R mayúscula, es el radio de la placa. Este mismo valor lo podemos poner en la ecuación general y nos va a quedar solamente como incógnita C4. Por lo tanto, lo que hacemos es, venimos a la otra condición que habíamos visto, que W en R mayúscula vale 0, donde dice R minúscula ponemos R mayúscula, donde dice C sub 2 ahora ya podemos poner este valor, y de ahí vamos a despejar C sub 4. Y operando algebraicamente con todo eso, nos queda que C sub 4 es igual a Q sobre 64n por R cuarta, lo cual también es una constante. Cuando reemplazamos estos dos valores, el de C sub 2 y el de C sub 4 en la elástica, llegamos a esta solución que ya tiene aplicadas las condiciones de contorno. En que aquí ya no hay ninguna constante, que son las que obtuvimos. Todo varía con R. Esta es R mayúscula porque es la constante C4. Y también, operando un poco algebraicamente, se puede compactar esta expresión de la siguiente manera. Simplemente para que quede un poco más chica. Y este W de R nos da la forma de esta curva que tenemos aquí, en función de R minúscula, que es la variable. Y cumple obviamente con la condición de que en R minúscula igual a R, W es igual a 0, como se ve aquí. Cuando R minúscula es igual a R mayúscula, todo esto es 1, 1 menos 1, 0, y esto vale 0. Lo cual nada más nos dice que hicimos las cuentas adecuadamente. Para finalizar la resolución del problema, vamos a
obtener algunos parámetros importantes, como puede ser la flecha máxima en el centro de la placa, y también los esfuerzos, las expresiones que nos permiten obtener los momentos y el corte. Habíamos encontrado que esta era la expresión general de WDR y la flecha máxima claramente la vamos a obtener en el centro, es decir, este valor que tenemos aquí, que está definido en R igual a 0, esto es la flecha máxima que estamos buscando. Eso es lo que se llama W0. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene evaluando esta expresión en R igual a 0. Es decir, poniendo R igual a 0 acá, y nos queda que la flecha máxima de esta placa es Q por R cuarta sobre 64N. La flecha máxima de la placa circular bien empotrada en todo el perímetro, sometida a una carga Q constante uniforme, es igual a Q por R mayúscula, el radio de la placa a la cuarta, dividido 64N. Para obtener los esfuerzos, tenemos que recordar las expresiones que nos daban MR, Mθ y el corte Q sub R en función de las derivadas de W respecto de R. Derivada primera, segunda y tercera. Por lo tanto, tomamos esta expresión y la derivamos una vez para obtener dW de R, luego otra vez para obtener la derivada segunda y otra vez más para obtener la derivada tercera. Vamos a las expresiones que vimos hace algunos minutos, reemplazamos y obtenemos funciones que nos dan los esfuerzos MR, Mθ y Q sub R. Pero para el caso de Q sub R hay una manera más simple de obtenerlo, sin necesidad de reemplazar todas las derivadas, que obtendríamos el mismo valor, que es hacerlo por equilibrio global. Y se plantea de la siguiente manera. Lo que se plantea es, vamos a considerar a una distancia R, así, hacia ambos lados, R genérica, que define un círculo. Vamos a considerar toda la carga que hay allí adentro. Y vamos a decir entonces que si tenemos esa porción de placa que tiene R para un lado y R para el otro, es decir, un diámetro 2R, obviamente, R y R, tenemos aquí arriba la carga Q y ese círculo que está dentro de la placa está equilibrado por el corte Q sub R. Veamos, Q sub R tiene unidades fuerza por unidad de longitud, mientras que Q tiene unidades de fuerza por unidad de área. ¿Cómo integra Q sub R? Q sub R integra en todo el perímetro de este círculo. Por lo tanto, podemos plantear que Q, que actúa en el área del círculo, es decir, que Q por pi por R cuadrado tiene que ser igual a Q sub R por 2 por pi y por R, que es el perímetro que tiene este circulito interno que hemos elegido. Por lo tanto, vamos a simplificar pi, vamos a simplificar un R con este 2 que tenemos acá, y vamos a llegar a lo que queremos, que es despejar Q sub R, pasa el 2 dividiendo hacia allá, y terminamos obteniendo esta expresión que tenemos aquí. Q para un R cualquiera, Q sub R es igual a Q por R sobre 2. Que también lo hubiésemos obtenido introduciendo las derivadas en la expresión general, pero nos hubiese llevado mucho más trabajo.